Saludos amigos, le habla el doctor Leonardo Valentín, me acompaña el doctor Leonardo Valentín Pérez. Le hablamos desde el Professional Hospital en Guaynabo. En el día de hoy vamos a estar hablándole sobre accesos vasculares venosos guiados por ultrasonido. Como ustedes saben, el énfasis es cada vez hacer procedimientos que requieran las menores intervenciones. Hoy el doctor Valentín Pérez nos va a estar explicando cómo el uso de ultrasonido va a hacer que la colocación de estos accesos venosos sea mucho más confortable y mucho más segura para nuestros pacientes. Doctor, ¿qué nos puede decir de los avances en estos accesos venosos guiados por ultrasonido? Pues para los amigos que nos escuchan, lo importante es colocarse o visualizar que para un médico hacer un procedimiento, pues tradicionalmente pues se ha usado lo que se llama la anatomía y sus ojos, o sea, palpa al paciente, ve dónde va a ser el procedimiento, hace incisiones si tiene que hacerla. Los procedimientos guiados por imágenes, en el cual el ultrasonido es una herramienta de muchas, pues lo que tratamos de hacer, aunque en teoría seguimos usando nuestros ojos para ver el procedimiento, sí tenemos esta tecnología, estos aditamentos que pueden ser imágenes de ultrasonido, imágenes de rayos X, para ver directamente algún tipo de anatomía. Así minimizamos la necesidad de incisiones y podemos hacer todo a través de pequeñas punciones. En el caso de acceso venoso, pues nos permite varias ventajas en un paciente que necesite esto por diversas razones. A veces estamos en un hospital y necesitamos antibióticos o necesitamos antibióticos para la casa y necesitan colocarnos lo que la gente puede llamar un suero, la gente se refiere a suero, pero es un catéter pequeño para infusión en la casa. Pues todo esto lo podemos hacer guiados por imágenes, así hacerlo más seguro, más rápido y lo más importante, más cómodo para el paciente, ya que vamos bien precisos hacia el área que queremos tratar. O sea que estamos hablando de catéteres que van a ir al sistema venoso para el paciente poder recibir, me imagino que alimentación a largo plazo es una de ellas, tratamientos por ejemplo de quimioterapia puede ser otra, y como usted mencionó, los antibióticos, ¿verdad? Principalmente hoy día que lidiamos tanto en pacientes hospitalizados como en pacientes en el hogar, con unas infecciones mucho más retantes, porque estas bacterias conocemos que cada día necesitan nuevos antibióticos, antibióticos que trabajen de una manera distinta, porque los previos ya las bacterias han desarrollado lo que se conoce como resistencia y no responden tan bien. Y ante esa necesidad, muchas veces los catéteres que se colocan en ciertas venas tienen unas ventajas sobre catéteres que se colocan en otras. Explícanos un poquito sobre eso. Pues mire, por ejemplo, tradicionalmente las venas que usamos, pues si estamos hablando del cuello, podemos hablar de lo que es la vena yugular y la subclavia. Y hay distintas teorías, pero al nosotros, por ejemplo, en muchos casos que se hacen guiados por imágenes, mayormente preferimos usar la yugular, que es la más directa en el cuello y no pasa debajo de la clavícula, y así nos da una durabilidad más alta de este catéter, es más cómodo para el paciente, menos riesgo de neumotórax, y ese es un caso en el que una vena puede tener una ventaja a otra. También hablamos sobre los famosos PICC lines que se refieren por sus siglas. Es un catéter central, pero se inserta periferalmente. Eso en algunos casos puede tener su razón de ser, pero también tiene un trayecto más largo hacia el área central y pues viene con sus ventajas y desventajas, por así decirlo. También tenemos unos catéteres que son intermedios, que aunque en tamaño son pequeños, son parecidos a un PICC line, pero se ponen directamente el acceso en el cuello y por un pequeño túnel está adosado al pecho. Así que hemos visto desde las que se insertan totalmente periferalmente, unos intermedios por donde terminan y los más centrales yugulares, que ahí podemos distinguir para qué se van a usar. Por ejemplo, amigos que nos escuchan pueden preguntarse
¿qué tipo de paciente necesitaría esto? Estos accesos venosos se pueden usar tanto en niños como en adultos. Un niño puede necesitar antibióticos intravenosos, un adulto pudiera ser un paciente de diálisis y necesitar estos catéteres. Inclusive, como usted mencionó, la necesidad de quimioterapia o infusiones de nutrición a largo plazo. Aprovecho esta coyuntura para hablar un poquito más de los casos específicos de quimioterapia. En los casos de quimioterapia, quizá ustedes han escuchado hablar de lo que le conocen comúnmente como un chemoport, lo que significa en español es un puerto, un acceso un poco más permanente porque va debajo de la piel, pero sigue siendo un acceso venoso. Aquí tenemos unos ejemplos que quería mostrarle a nuestros amigos. Esto es un ejemplo de un chemoport, como puede ver, un tamaño relativamente pequeño, probablemente del tamaño de una peseta, y este tipo de puerto sería puesto en el pecho, debajo de la piel. Y hay muchos factores para considerar en esto, pero ¿qué beneficio tiene el paciente poder obtener uno de estos? Es que para tratamiento de quimioterapia no tenemos que usar sus venas periferales y ser más que puede causar el dolor cuando se administra los medicamentos de quimioterapia. Yo tengo dos preguntas que quizá la comparto con el público que nos escucha. Estoy entendiendo, y usted me explica, que la guía con ultrasonido es más útil en los casos de las venas centrales. La segunda pregunta que quiero que tenga en mente es: ¿en qué caso yo preferiría lo que se conocen como venas periferales, esas que se obtienen en los brazos y no cerca del cuello? Ok, para comenzar con la primera pregunta, en cuanto que entiendo la pregunta es el uso de ultrasonido o de guiados por imágenes, si es específico a una área del cuerpo. Y para los amigos que están escuchando, la especialidad oficialmente se conoce como radiología intervencional o intervencionista y vascular. Pero como nosotros tratamos de resumirlo, es una especialidad nueva donde intentamos hacer todos los procedimientos mínimamente invasivos. Por lo tanto, el beneficio de usar imágenes, desde mi perspectiva muy personal, me ayuda en todas las venas, inclusive en todas las arterias, por distintas razones. En el lado periferal, pues las venas van a ser más pequeñas. Recientemente tuvimos un caso de un paciente de fístula que pudimos accesar una vena que a simple vista no hubiera sido posible para alguien accesarla, pero guiado por ultrasonido pudimos llegar a la vena que quisimos y arreglar esa fístula. Así que yo entiendo que el beneficio de ser guiado por imágenes no se limita a las venas centrales. A las venas centrales, y para hacerlo más abarcador, no se limita a un tipo de anatomía en específico. Así que en la medida que sea posible, nosotros como especialistas mínimamente invasivos queremos llevar el uso de imágenes a todos los procedimientos que hacemos. Entonces, con relación al segundo tema, ¿cómo nosotros decidimos si vamos a utilizar un acceso periferal o un acceso central, que son los que se colocan cerca del cuello? Ok, pues eso es excelente pregunta. A veces nosotros como especialidad, pues hemos ido evolucionando en ese pensamiento. Inicialmente los famosos PICC line pues se usaban mucho, pero sí también se ha visto que tienen sus factores, quizás la palabra no es riesgo, pero tienen sus desventajas y sus problemas. Y a veces pensamos que necesariamente al ponerlo periferal le estamos haciendo un favor al paciente. Particularmente yo en mi entrenamiento en Texas noté que los pacientes jóvenes, en lo personal yo prefería colocar un catéter a nivel central, ya que las venas periferales eran un poquito más pequeñas y las podemos traumatizar. O sea que la definición de qué usamos realmente depende del calibre de las venas del paciente y cuánto tiempo estamos pensando colocar estos catéteres. Y yo he visto, doctor, que muchas veces cuando se decide utilizar un catéter periférico, hay estos catéteres que tienen una longitud, ¿verdad?,
considerable y finalmente también ocupan unas posiciones centrales, o sea que aunque la colocación es periférica, pues el catéter realmente es una combinación entre periférico y central. Correcto. Y en esos casos, pues el tener un catéter central hace que uno pueda utilizar un catéter más corto, que de por sí pues previene, ¿verdad?, infecciones y una serie, es mucho más conveniente al ser más corto. O sea que a veces no tenemos en cuenta que un catéter periferal, o que se llama periferal, realmente es una combinación entre periferal y central. Y creo que eso pues abunda, ¿verdad?, lo que usted nos ha estado explicando. Otra cosa que quería que usted nos abundase es que yo he visto, ¿verdad?, en la unidad de procedimientos donde usted realiza la mayoría de estos procedimientos, de hecho el hospital tiene varias unidades, usted tiene tanto la alternativa de utilizar ultrasonido o utilizar fluoroscopía, porque yo conozco de mi práctica que utilizar ultrasonido es más versátil porque usted lo puede llevar a cualquier lugar del hospital mucho más portátil que una máquina de fluoroscopía. Sin embargo, en estas unidades que usted tiene disponible toda la tecnología y usted aún así en unos casos sigue utilizando el ultrasonido sobre la fluoroscopía y en algunos casos lo combina. Eso es correcto. Los beneficios son, como usted menciona, la portabilidad del ultrasonido. También se menciona mucho que el ultrasonido, al no ser radiación ionizante, pues los podemos usar, podemos tomar más imágenes sin la preocupación de que estamos exponiendo al paciente a más radiación, y pues eso nos da una tranquilidad en cuanto a que podemos ser exhaustivos con las imágenes que tomamos de ultrasonido. Pero sí, siempre recalcamos que son herramientas. Cuando somos guiados por imágenes, pues podemos usar tanto la tecnología del CT scan, la tomografía computarizada, podemos usar fluoroscopía, que se conoce como rayos X mayormente, podemos usar la resonancia magnética, que se conoce como el MRI, y podemos usar el ultrasonido, que así ahora, hablando aquí con nuestros amigos, hemos mencionado 4 distintas modalidades que se pueden usar para hacer terapia guiada por imágenes o procedimientos guiados por imágenes. Y siempre me gusta recalcar que yo creo que el ambiente que tenemos en Professional Hospital Guaynabo es único, no solamente en Puerto Rico, sino en los Estados Unidos. Nosotros contamos con especialistas como este servidor y como usted en cirugía vascular, y la combinación de radiología intervencional y cirugía vascular no está en ninguna otra parte en Puerto Rico. O sea que podemos dar fe de que nuestro centro es único en poder combinar ambas especialidades y brindarle al paciente el mejor cuidado que necesita, ya sea cuidado de circulación o otros cuidados que requieran procedimientos guiados por imágenes. Bueno, amigos, y para ilustrar la portabilidad de la tecnología de ultrasonido en la colocación de estos accesos venosos que hemos venido hablando durante el día de hoy, vamos en un momento a pasar en esta misma sala a traer esa tecnología para que ustedes puedan ver lo portable y lo accesible que es para llevar a cualquier área del hospital que se necesite. Saludos.